Ok, el día de hoy nos tocaría ver 7 ítems, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo está programada la ufología, cada ítem que vamos a ver hoy día, solo de ese ítem podríamos hablar 3, 4 horas. Así es que hoy hay 7 ítems, cada uno concentrado, de tal forma que si ustedes desean desplegar más información sobre ese ítem, ustedes lo pueden hacer sin problema. Hay muchos mecanismos de información, incluyendo el que nosotros le brindamos. La página esta de videos, la videoteca en BK, la videoteca, ¿no? Ahí les puse el link. Ahí ustedes pueden, si desean, extenderse sobre cualquier tema. Vamos a poner, ¿estamos grabando? Sí, ya estamos grabando. Bien, entonces este es el taller número 4, segundo nivel. Hoy, jueves 14. Bien, la idea es que muchas personas, sobre todo militares, porque ha pasado con civiles también, pero sobre todo militares, en varias ocasiones, en diferentes ocasiones, han disparado a los ovnis, ¿ok? Les han disparado y bueno, y se ha generado pues ahí un ambiente de tensión más entre los terrestres que entre los extraterrestres, ¿no es cierto? Un ambiente de tensión. Porque, digo, gastan miles de millones de dólares disque tratando de investigar este tema para tener de alguna manera un acercamiento a estos seres, y cada vez que aparecen, y militares, vamos a ver ahora primero militares, les disparan. ¿En qué quedamos? ¿Por qué no aprovechan esa oportunidad que les están brindando, que se asoman estos seres, que se acercan, y por qué no aprovechan esa oportunidad para establecer algún tipo de relación? Digo, de buena relación, ¿no es cierto? Eso lo haría cualquier persona consciente. Así es que esta es una de las paradojas que encontramos en nuestro sistema y que las analizamos en la ufología. Vamos a poner 2 casos, uno ocurrido aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador han ocurrido muchos de estos casos, y uno en Perú, ¿no es cierto? Uno desde tierra y otro desde el aire, disparando a los ovnis. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, vamos a ver el video y luego vamos a comentarlo, ¿no? Así es que aquí tenemos el primer video. Estuve viendo que pasaba un... Vamos a ver. Ok. Tengo que compartirles audio y video. Ahí estamos. Share. Estuve viendo que pasaban unas luces a ciertas horas de la noche, 2 de la noche, 3 de la mañana, porque a esa hora me levantaba yo en destacamento. Pero y así estuve un tiempo, observa, y si existe vida fuera de nuestro sistema solar. Esta ha sido mi inquietud. Hasta que una cierta noche de luna, que estaba la luna grande, yo me levanté a las 3 de la mañana. Ahí había un helipuesto grande. Entonces yo estaba viendo la luna, pero qué sorpresa que vi, justo en el helipuesto grande, vi una cosa brillante igual como una luna. Entonces yo llamaba a los conscriptos que vengan a ver lo que yo veo. Entonces cuando les decía que veo algo como luna que está ahí en el helipuesto, nadie quería salir. Nadie quiso salir. ¿Exactamente en qué ubicación, en qué destacamento era esto? El destacamento Tigre, es frontera con el Perú. Ya, ahí queda exactamente un helipuesto grande porque despejamos bastante la selva. Entonces hicimos un helipuesto para que aterricen los helicópteros. Entonces no quisieron salir nadie. Como no quisieron salir nadie, yo la inquietud mía, digo, bueno, ¿qué será? No tenía también un poco de temor acercarme a esa luz porque estuvo como de aquí, siquiera un poco más a esa antena de allá que ven. Ahí le veía una luz grande, como la luna, así, igualito a la luna, así que reflejaba. 100 metros. Entonces, como ahí teníamos armamento y todo eso, yo no sabía, dije, ¿es ovni?
es algo extraño. Cogí un fusil y le apunté, disparé, y a lo que apunté y disparé, alzó como el vuelo y desapareció. Y no me creían lo que había visto. ¿Sintió temor usted el momento Sí, de yo disparar? Cuénteme, ¿por qué inmediatamente vino a su mente el disparar? O sea, para ver de qué se trataba. También, pues, ¿no? Claro, era frontera y todo eso, y no sabía de qué se trataba. Entonces digo, al disparar a ver cómo reacciona esa cosa. Y absolutamente ninguna de sus compañeros quiso acercarse. No quisieron salir. ¿Pero vieron a través de las ventanas, aunque sea algo, o no? O sea, tuvieron bastante temor, que no quisieron salir, porque ahí había más conscriptos, entonces tuvieron temor y no quisieron salir. Entonces yo me he llevado toda mi vida esa experiencia que yo cuando les he contado, no me saben creer. Claro, la gente enseguida dice que está loco, ¿no? Está loco. Entonces digo, comentarles así, digo, van a creer que sigo, de verdad estoy loco y voy a llevar al cuarto piso. Entonces mejor no les había comentado. Sí, pero siempre, cuando yo le vi por televisión, digo, sabe algo de estas cosas, ¿no? Entonces yo quería, y hoy la oportunidad que le veo acá, y comentarle, la única persona que me puede creer es usted. Observó al final de la pista de aterrizaje, con unos 6 kilómetros de la ubicación del personal, una especie de globo aerostático a baja altura que se acercaba lentamente hacia la base. Los sistemas de radar no lo habían detectado, la torre de control no tenía conocimiento de un tráfico aéreo, llamaban las frecuencias de la zona y la de emergencia, no había respuesta, y se asumió de que era un objeto que venía a hacer espionaje sobre la base. El comando de la unidad llamó al escuadrón aéreo cuando estábamos los pilotos y la orden fue que salga un avión y lo derribe antes de que ese objeto llegue a la base. Básicamente en el escuadrón de los pilotos me designaron a mí para hacer la maniobra. Tomé el avión, despegué, hice la puntería sobre el objeto y le disparé una ráfaga de 64 buses de 30 milímetros. Al mandar ráfaga significa que sale como una especie de pared de fuego y lo que hay al dentro se destruye. El objeto no se destruyó y de lo que estaba casi estático inició un ascenso rápido en alejamiento. Conecté la postcombustión del avión y comencé a perseguirlo. Nos hemos ido de la vertical de la base hasta una distancia de 84 kilómetros, vertical de una ciudad, Camaná, y de lo que era 600 metros de altura aproximado del objeto, llegamos a 11.000 metros de altura. Esos 84 kilómetros, 11.000 metros, en la persecución el objeto se detuvo en seco, que tuvo que hacer una maniobra para esquivarlo. Lo vi detenido y ya procedí nuevamente a apuntarle la mira para dispararlo. Y cuando estaba llegando a lo que es la distancia de disparo, el objeto hizo un ascenso súbito y me dejó sin blanco. Volví a tomar posición, a apuntarlo, una segunda oportunidad. Estaba por llegar a la distancia de disparo de los cañones, que es lo que tenía mi avión en ese momento, y volvió a hacer otro ascenso súbito y otra vez me dejó sin blanco. Un tercer intento, llegar a la distancia de disparo, volvió a hacer un ascenso. Pues con esos 3 ascensos dije, así ya no puedo estar, voy a alejarme, acelerar supersónico, subir muy alto, descender muy vertical y apuntarlo. Y si esto sube ya no se me escapa de la mira, ahí le disparo. Y eso es lo que hice, ¿no? Me alejé, aceleré a 1.6 Mach, regresé y hice el ascenso ya a los 14.000 metros que lo había dejado, lo he sobrepasado. Estamos viendo en qué momento ya yo sigue el quiebre de picada, y de lo que estaba esperando del momento, el objeto que estaba casi estático hizo una aceleración rápida y se emparejó conmigo. Se emparejó y nos hemos ido sin ese ascenso hasta 19.200 metros a 63.000 pies de altura. Para ese entonces mi avión ya llegó flotando por la poca velocidad y con las alas hacia adelante, los flaps, los headlamps, puro motor para flotar. También por el tiempo transcurrido mi avión sacó la luz de bajo nivel de combustible y ya dije, aquí no puedo atacar, pero que estaba siempre separado del objeto para poder hacer la puntería, ya me acerqué. Me acerqué a 100 metros, le di una revisada y vino la sorpresa de que no era un globo y era un objeto sólido, pero que no tenía nada externo, ventanas, antenas, motores, toberas, todo lo que uno quiere encontrar en una aeronave, ¿no? Para que se desplace, se pare, ascienda. Porque solo la verdad nos hará libres. Bueno, fíjense ustedes. En este caso hay 3 puntos importantes a tomar en el del comandante Óscar Santamaría, ¿no? Porque en el caso del ejército, pues estos
en muchas ocasiones, en cientos de ocasiones ha sucedido aquí en el país, que han visto estas luces cerca y le han disparado y le han disparado, incluso le han disparado. El último evento fuerte que hubo de que se posó una nave de estas sobre una pista aérea fue aquí en Shell Mera, ¿no? En Shell Mera, ahí se posó el ovni y entonces sacaron un aparato que es una batería antiaérea que tienen ahí y le empezaron a dar bala y los cascos, los casquillos caían, pero no pasaba absolutamente nada hasta que después lentamente el objeto se alejó. Digo, la primera lección para nosotros debería ser de que la tecnología que tienen estos seres es su mejor defensa, ¿no? No necesitan ni siquiera disparar, ¿no? El segundo caso que debemos tomar en cuenta, el segundo punto que debemos tomar en cuenta es que este caso de Perú, por ejemplo, se hace público no porque ningún peruano, autoridad peruana decidió hacerlo público, no. Un acucioso investigador, ufólogo llamado Bill Barnes, que tenía un programa llamado Cazadores de OVNIs, en inglés es UFO Hunters, él logró solicitar en un trámite extenso, amparado en la FOIA, ¿no? En la Freedom of Information Act, logró solicitar que se desclasifique avistamientos en América Latina. Y ahí le entregan la copia de este documento de Perú. Y él empieza a hacer una recreación del caso y lo publica. Cuando lo ven en Perú el caso, entonces ahí Óscar Santamaría, que le habían prohibido hablar, va donde su jefe y le dice, mire, este caso ya está público. Ah, entonces hable nomás, le habían dicho. Y desde ahí él ha hecho, pues, muchas declaraciones ya en medios de comunicación, ¿no? Así es que hay que tomar en cuenta esos puntos. Luego nosotros le hemos invitado un par de veces a Óscar Santamaría aquí en Ecuador y yo le he hecho una pregunta que considero vital. Y le he dicho, comandante, usted ahora, si le volviesen a ordenar que dispare a un objeto, ¿usted le dispararía? No, dice, para nada, pero para nada. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia, porque ya está civilizado también, pues ya no es militar, ¿no? Hay una gran diferencia. A ver, mis amigos, ¿alguna pregunta sobre este tema? Buenas tardes, Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dígame. Dígame nomás. Bueno, yo lo que quería comentar era al respecto, si actualmente se diera, porque en los últimos años, se podría decir, no se ha conocido de casos que, por ejemplo, como estos, como los dos casos que se acaban de presentar. Pero de darse eso, aquí en Ecuador se podría, digamos, ¿habría alguna forma de poder saberlo? Quizás no tan inmediatamente, pero sí de alguna manera, o usted que está quizás tiene un poco más de conocimiento con personas como militares o qué sé yo, ¿se daría más fácil quizás el conocimiento del caso o se mantendría a sí mismo con la reserva? Bueno, yo me he enterado por personas honestas, ¿no? Que sí las hay. En la milicia está dividida los secretistas y los que están interesados en que se sepa de este tema. Hay muchos militares que sí están interesados en que se sepa de este tema, pero guardan en reserva porque a ellos lo que más les preocupa es el ascenso en la hoja de vida, que no se dañe su hoja de vida. Entonces, para que no se dañe su hoja de vida, ellos no hacen absolutamente nada que esté fuera de los cánones normales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo me enteré del caso de Shell Mera porque un electricista estaba trabajando ahí instalando unas cámaras de seguridad. Y él vio esto, vio ahí, ¿sabes? Entonces él me dijo, vea, ufólogo, le voy a contar. Y nos reunimos por allá en un centro comercial y me contó toda la historia. Por ahí tengo la historia grabada. Incluso le dimos a un estudiante de ufología del Puyo para que él haga esa investigación como tesis de su trabajo. No sabemos si se va a dar o no se va a dar. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Bueno, seguimos para adelante entonces. Miren, de este caso, por ejemplo, podríamos hablar muchísimo, ¿no es cierto? Pero
han habido casos que a veces alguien mueve los hilos como para que se den a propósito, ¿no? Y es una astronauta que estaba a cargo de la misión del Atlantis, la STS-115 de Atlantis, ¿no? Y tuvo que retrasar en un día su retorno a la Tierra. Y entonces cuando retornó a Tierra, le hicieron una entrevista, estuvo dando una rueda de prensa y se desmayó cuando iba a hablar de la nave extraterrestre. Tal vez ustedes ya han visto el caso porque yo lo he presentado, es el caso de Stephanie Shinn Piper, ¿no? Así es que vamos a ver, ponga por favor atención a los detalles. Vamos a ver el caso de Stephanie Shinn Piper, ¿ya? Aquí les voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Con 45 minutos de la mañana de aquel 9 de septiembre del 2006, cuando la misión STS-115 destinada al transbordador Atlantis despegó desde el complejo de lanzamiento 39B, ubicado en el Centro Espacial Kennedy en Florida, tal como se agendó. Sin embargo, la NASA cambió los planes para volver, pues el retorno del Atlantis a la Tierra se retrasó un día debido al encuentro con este objeto, el 19 de septiembre. Un objeto que durante más de 11 horas permaneció en las capas altas de la atmósfera, imposibilitando el paso. Pese a que en un principio se dijo que se trataba de basura espacial, la NASA finalmente comentó que desconocía la presencia, refiriéndose a esto como un extraño objeto. Una vez en tierra y durante una conferencia donde la tripulación daba pormenores de sus actividades, ocurrió esto. Was just something that, something that you'd never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team. And so I'd like... Es la astronauta Stephanie Shinn Piper, una de las integrantes de la misión STS-115 del transbordador Atlantis, quien se desvanece justo cuando relataba a la prensa su experiencia al observar un extraño objeto muy cerca del transbordador, cuando pretendía realizar una maniobra fuera de la nave. Intentó continuar, sin embargo, al recordar aquel inesperado encuentro con el objeto, manifestó una vez más el llamado síndrome de estrés postraumático, al punto de abandonar la sala para una revisión. ¿Qué fue lo que mantuvo a los tripulantes del Atlantis a la expectativa? Estas imágenes lo revelan. Mientras el transbordador arroja un líquido desconocido, al fondo se observa cómo algo emerge del espacio. Se acerca. Sus movimientos descartan la posibilidad de un reflejo o un satélite. Este objeto tubular pareciera vigilar la extraña situación. Poco a poco se aleja hasta desaparecer. Pero esta no fue la única imagen de objetos no identificados captados durante la misión, ya que el Atlantis despegó sin imaginar lo que ocurriría. Desde el primer día comenzaron los inesperados encuentros. 5 esferas de gran tamaño, una formación que llamó la atención de los tripulantes, imágenes captadas desde el transbordador que se encontraba orbitando la República Mexicana. La madrugada del 14 de septiembre, mientras se pretendía poner en marcha los nuevos paneles solares que duplicarían la capacidad de energía eléctrica de la estación espacial, en la toma se percatan de la existencia de un objeto. De repente y sin explicación, la transmisión se interrumpió por varios minutos. ¿Casualidad? Observe cómo esta esfera luminosa pasó velozmente frente a la Estación Espacial Internacional. Las cámaras instaladas en el Atlantis lograron captarla el 17 de septiembre. Lo acontecido en los 13 días y horas que duró la misión fue trascendental en el recuento de misiones anteriores y referencia para tripulaciones posteriores. Encuentros con extrañas presencias que no estaban previstas dentro de los planes. Presencias que interferían con las actividades humanas en el espacio. La STS-115 logró recopilar un mayor número de imágenes de ovnis, es decir, la STS-115 nunca estuvo sola en el espacio. Imágenes desafiantes que no sugieren, sino que revelan la realidad en el espacio, una realidad que no solo le pertenece a la misión STS-115, sino a la humanidad, a todo hombre en la Tierra y a los visitantes del espacio, tripulantes que nunca están solos y tampoco preparados. Encuentros fue a investigar el avistamiento del cosmonauta.
Los avistamientos similares a los reportados por astronautas americanos, pero descartados por los científicos americanos. Muchas de las cosas que vemos en películas del espacio son cosas a las que estamos acostumbrados a ver en el centro de control aquí en Houston. Hay eventos ordinarios que rodean a las naves espaciales, piezas que se sueltan, charcos de agua, piezas de hielo, solo pequeñas cosas que están a 5 o 6 metros de la cámara. Pero en el programa espacial soviético, los cosmonautas insisten que han visto algo más que solo piezas flotantes de basura espacial. Bueno, puede decirse que estoy absolutamente convencido de que no estamos solos en el universo. Creo que alguien o algo, un ser vivo, ha visitado la Tierra en alguna ocasión. En abril de 1979, el cosmonauta Viktor Afanasiev despegó de la ciudad estrella hacia la base espacial soviética Soyuz 6. Mientras estaba en ruta, algo extraño sucedió. El cosmonauta Afanasiev vio un objeto no identificado dirigirse hacia su nave y perseguirlo por el espacio. Nos estuvo siguiendo más o menos una media hora orbital. Observamos del lado luminoso y al entrar al lado oscuro desapareció completamente. A nosotros nos pareció algo así como una estructura de ingeniería, hecha de algún tipo de metal de aproximadamente 40 metros de largo, con agujeros. El objeto era angosto aquí y más ancho aquí y tenía aberturas por dentro. En los lados tenía proyecciones como alas. El objeto estaba muy cerca de nosotros. Lo fotografiamos y en las imágenes se veía que estaba como a 23 o 28 metros de distancia. Además de haber fotografiado el ovni, Afanasiev reportaba continuamente al control de la misión acerca del tamaño de la nave, forma y posición. Cuando el cosmonauta regresó a la Tierra, él estaba desconcertado. Se le dijo que nunca revelara lo que sabía y le fueron confiscadas sus cámaras y película. Esas fotografías y la transmisión desde el espacio nunca han sido reveladas. Es hasta ahora, con el colapso de la Unión Soviética, que Afanasiev siente que puede contar seguramente su historia. No tiene nombre aún. Todavía está clasificado como ovni porque sigue siendo en realidad un objeto volador no identificado. Fíjense, aquí les hemos puesto los dos tomos, ¿no? El de los norteamericanos, de los gringos, y el de los rusos. Es decir, la forma de reaccionar es tan diferente, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se llaman astronautas los unos y cosmonautas los otros, no? A los astronautas les dan una preparación muy técnica, científica, pero descuidan la parte humana. A los cosmonautas, en cambio, les preparan la parte psíquica, porque ellos entienden de que si existe vida en el universo, de hecho, esta tiene que ser inteligente y de que el lenguaje universal debe ser la telepatía. Entonces, estos cosmonautas que desde siempre vienen viendo estas cosas, fíjese cómo Afanasiev hasta dibuja la forma del objeto, ¿no? Como ustedes vieron ahí, la recreación. Y en el caso de Stephanie Sheen Piper, que no estaba, ella dice, bueno, nosotros no hemos estado preparados, y se desmaya, ¿no? Y cuando llama a Houston y dicen, Houston, vamos a retardar la misión en un día porque tenemos al frente, ella no dijo un ovni, ella no dijo un UFO, no, ella dijo una nave extraterrestre. Esto está en los audios originales, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes, mis amigos, las dos diferencias, cómo reacciona tanto un astronauta como un cosmonauta. Videos de astronautas, como hay muchísimos, ¿no? Y diferentes intenciones y diferentes reacciones. Esa es la diferencia. A estos cosmonautas ahí en Baikonur los tienen colgados como murciélagos 1 hora diaria, 1 hora y media. ¿Para qué? Para irrigar sanguíneamente estas glándulas, la pineal y la pituitaria. Eso les permite ir desarrollando las facultades extrasensoriales de las que hablamos cuando les explicamos la trilogía, ¿se acuerdan, no? Ya, mis amigos, sobre este tema, ¿alguna pregunta? Ya, bueno, vamos a seguir para adelante. Entonces, ahora vamos a ver el primer video en América Latina real de un ser extraterrestre captado en México, ¿ok? Pero esto es real, o sea, lo que les vamos a presentar es real, ¿no? Es captado para una señora
Y claro, diga usted, para la tecnología del momento en que esto se captó, lo que se pudo hacer es lo siguiente. Observe usted el testimonio y el análisis. Ahí estaba yo muerta del miedo, encomendándome a todos los santos, porque decía, no es posible lo que estoy viendo. Mi hermana decía, ¿dónde? O sea, ella quería ver dónde y no veía ella nada. Pero yo, como tenía el lente todo, acerqué todo el lente hacia este lugar, pues fue cuando me di cuenta que era una persona con vida, totalmente con vida. No estaba tieso, no estaba como una máquina, no era totalmente humano. Bueno, quiero decir porque tenía vida. Y en ese momento pues le dije a mi hermana que lo que había grabado, bueno, el que lo tenía grabado, pero empecé con una temblorina que no se me quitaba, y lloré y no sabía ni qué hacer. Ya fue ella la que me quitó el cassette para ver lo que había ahí, y me dice, no jures, ¿eso dónde estaba? Digo, ahí estaba, te lo juro, y lo regresamos. Y ¿Usted lo vio, hizo contacto visual con él? Directamente me miró a los ojos. De hecho, yo le voy a decir cómo estaba eso, ¿no? La ventana está así. Él estaría así, supongo yo, déjeme ubicar, así es que tanto... Así estaba. Entonces, hace este movimiento, está de perfil, voltea a su estatura, o sea, no voltea hacia arriba, voltea así. Y fue cuando yo lo vi que estaba con vida. De repente regresa a su cabeza, y luego fue cuando volteó directamente a verme, o sea, a la ventana donde estaba yo. Aquella ventana que está ahí. Fue cuando me volteó a ver. Y como tenía yo todo el lente, yo lo vi que me estaba viendo, y la impresión que me dio que pues también se espantó, ¿no? No es que haya hecho un movimiento de susto, pero sí se notó que también era yo extraña para él. ¿Por qué piensa que se espantó? Porque su mirada era así como triste. Bueno, yo les he platicado que se me figura como miran los changos, que es muy penetrante, pero es triste, ¿no? De ningún momento tenía ojos de demonio ni nada de eso. Y a la hora que me vio, como que hizo un movimiento así como diciendo, como si yo lo hubiera cachado, ¿sí? Y fue en el momento en que se volvió a regresar y se desapareció ante mis ojos. Una persona está viendo ahí. Una persona está volteando a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal. Erika, ya se... Una persona está volteando a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal. En el primer filtro nosotros utilizamos una distorsión de luminosidad de tal manera que cualquier foco que genere luz pueda ser detectado rápidamente dentro del cuadro que está siendo analizado por la computadora. Después pusimos un corrimiento hacia el rojo, una especie de emulación que hace la computadora de un infrarrojo. Sí, lo que estamos viendo ahorita son filtros a través de paquetes de software que nos permiten tomar detalles que aparentemente a simple vista no son fáciles de captar. Entonces, a través de la computadora usamos un filtro de video
y podemos ver ciertos detalles del objeto. O sea, estamos viendo ahí la generación de luminosidad y aparentemente hay otro punto atrás. Pero se ve la luminosidad tanto en la parte de la cara, en los laterales del brazo y una aparente antena. Entonces ese filtro es uno de los más importantes y se ve claramente que hay dos áreas de control del traje, que son la cabeza y la parte del hombro. Estos son acercamientos ya con la computadora para tratar de ver detalles. Sobre todo vemos en lo que es el brazo, ya se ve más perfilado y no se ve tan largo como en los dibujos, y se ve que está sosteniendo algo en la mano, o sea, trae algún objeto en la mano este aparente ser. Entonces hacemos un congelamiento de la imagen, tomamos una muestra digitalizada, una toma digitalizada, y aquí lo que estamos haciendo es empezar a ver los detalles con realces y con trazados de contorno. Este es un negativo. Es un negativo que se hace del ser, en donde se ve aparentemente que la cabeza es de tipo insectoide y se ven ya una configuración sobre lo que es el traje y el brazo ya más detallado. Entonces, hacer amplificaciones y trazado de contornos ya nos permite mejorar un poco la nitidez de la imagen y hacer acercamientos. Entonces, se ve que aparentemente hay un halo de energía en forma de casco. Vemos la parte de los pies, o sea, ya estamos viendo los detalles directamente de lo que es el ser, y estamos haciendo un trazado para determinar ahora sí que los trazos que tenía la figura y verlos con mayor claridad. En esto es en un negativo, es un negativo para pasarlo después a una figura positiva. Entonces estamos viendo que aparentemente tiene algo en la mano, está sosteniendo algo en la mano, algún objeto o una especie de aparato. Y ya vemos que ahora sí que los miembros están proporcionados. Ya se ve con más detalle. Gracias a la computadora, esto nos permite ver cosas que aparentemente en los 21 segundos de video no son muy fáciles de captar. Aquí ya vemos la parte de la cabeza y lo que aparentemente es un anexo o una especie de casco, ¿no? Sí, de energía en la parte de atrás, directamente. O sea, aquí ya al hacer el trazo vemos que aparentemente sí hay un traje, una especie de traje, y hay trae un objeto en la mano el ser, y algo que se ve muy desproporcionado que son los pies, ¿no? Esta técnica se llama de realce, en el cual la computadora realza los puntos de la imagen para ver si no hay una sustentación o si hay alguna sobreposición. En este caso se hizo esto y se ve la anatomía del ser y se alcanzan a ver 3 hojas de lo que era la milpa, ¿no? Dentro de la toma que se escogió en este caso. O sea, pueden ser varias tomas, en este caso se tomó una sola y se ve perfectamente que existe algo ahí, pero no se ve algo que lo sostenga. O sea, no se ve ni hilos, que en este caso esta técnica permitiría ver hilos, o permitiría ver si hay alguna plataforma, o permitiría ver si hay algún modelo. Entonces, inclusive en la técnica de realce en este caso nos muestra perfectamente la parte de anatomía de la cabeza y del brazo bien definida, ¿no? Se cumplieron 20 años del caso Varginha, mejor conocido como el Roswell brasileño. Un incidente que sucedió el 20 de enero de 1996 en esta ciudad que pertenece al estado de Minas Gerais, Brasil. Un caso donde fue reportado el estrellamiento de un ovni entre la 1 y las 5 de la mañana, así como la recuperación por parte del ejército de al menos 2 de sus tripulantes. Así nos mencionó en entrevista el director de la revista UFO Brasil, Ademar Guevaer, en Foz do Iguazú, hasta donde llegamos. Se estrelló un platillo y allá 2 tripulantes, entre otros que se quedaron vivos, fueron recuperados, capturados por el ejército y los vigilantes del fuego, los bomberos. Un segundo humanoide fue visto ese mismo día, a las 15:30, por 3 jóvenes habitantes de Varginha que regresaban a sus casas, Lilian y Valquiria da Silva, así como Katia Andrade. Cuando pasaban por un baldío vieron a un ser extraño que se encontraba agachado entre unos matorrales. La criatura se levantó y las miró. Las 3 jóvenes corrieron alejándose del lugar.
Cuando llegaron a la casa de la madre de Lilian, le platicaron lo sucedido y regresaron al sitio, pero no encontraron más que unas extrañas huellas y un olor muy extraño. Un ser descrito por las testigos como un bípedo de 1 metro de altura, que tenía los ojos de color rojo, piel brillosa de una tonalidad marrón, un ser, se dijo, que presentaba 3 protuberancias en su frente, una abertura muy pequeña como boca y las venas saltadas en la parte del cuello, hombro y brazos. Uno de los datos nuevos sobre este caso, nos afirmó Ademar, es la experiencia del policía militar Marco Eli Cherese, quien tomó con sus manos a uno de estos seres. Murió 3 semanas después, como si su sistema inmunológico fuera desligado. Murió de infecciones que todos nosotros tenemos todos los días. Un policía que murió y fue víctima del caso Varginha. Tenía su esposa a su casa, embarazada de gemelas, que nunca conocieron el papá. Son órfanes del ET de Varginha. Gebaer nos dijo que a lo largo de la investigación hubo personal militar que se acercó para dar su testimonio, pero no deseaban publicidad ni ser identificados. Yo sé cosas y quiero hablar, no quiero morir con eso, pero no puedes citar mi nombre, no puedes citar mi cargo, mi canja, nada, pero voy a decirte, y nos dijeron muchas cosas. Ademar Gebaer espera que para mediados de este año desclasifique el Ministerio de Defensa de Brasil nuevos documentos relacionados a este impresionante caso que le dio la vuelta al mundo y que se afirma hay el testimonio de entre 120 a 140 personas sobre estos hechos y que los militares a la fecha siguen negando. Bueno, estos son 2 casos bien documentados, ¿no? El uno de Brasil y el otro, como ustedes vieron, de México. El de México fue espectacular, le dio la vuelta al mundo en su momento, en la década de los 80, los años 80. Y para la computación gráfica que existía en ese momento, pues se le hizo todo lo que se pudo y de hecho se demostró que era real, ¿no? Y esta señora no tenía ninguna intención de... Además había hasta que persuadirle a esta señora para que por favor dé el testimonio y todo eso. Y ya luego le empezaron a invitar por aquí, por allá, ya no le gustó y se cambió de residencia y no le dijo nunca a nadie a dónde se cambiaba, ¿no? En el caso de la señora Sara Cuevas, en la que grabó el video de México, Sara Cuevas. Y luego el caso de Varginha, que ustedes saben que es un clásico, ¿no? Entonces están más o menos por el mismo orden, el arquetipo se mantiene, ¿no es cierto? Cabeza, tronco, extremidades, está bien, pero hay diferencias sustanciales, ¿no? Deben ser razas diferentes y bueno, pues con muchas historias de por medio. También se ocultó Brasil en 4 veces, incluso hoy día me llegó un telegrama de Ademar Gebaer diciendo que ya la próxima semana han ofrecido hablar los altos oficiales de Brasil. Eso sería bueno, sería bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o le seguimos? A ver. Ya, vamos a seguirle entonces, mis queridos amigos. Buenas. Sí, dígame. Don Jaime, sí. Ya, yo quería hacer una consulta con respecto al caso de la chica de México. Si ese video se lo analizaría con la tecnología que se posee actualmente, ¿se podría tener mayor detalle de lo que se pudo en su momento? Claro que sí. El tema es, ese es un video de VHS, ¿no? En esa época había el VHS y la cámara de ella era de Super VHS. Era un VHS, pero ancho, pequeñito el cassette, pero de VHS. Claro que sí. Lo que usted dice es real. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Bueno, miren. En el primer nivel a ustedes les llegó el 5º manual sobre esta historia que vamos a ver, lo que atañe a Israel. De hecho, aquí Israel pinta unas 2 o 3 veces, yo creo que a veces hasta 4 veces en nuestros talleres, ¿no? Por la importancia del caso, sobre todo por la posición geográfica y no solo por eso, sino por la connotación en la herencia cultural de nosotros los latinos, al menos que tiene Israel, ¿no? La ufología israelita, como dice bien este gran ufólogo Chamiz, dice, está dividida entre los racionalistas y pues los, vamos a decir,
los que piensan que místicos, ¿no? Aquellos místicos religiosos que piensan que son ángeles, arcángeles, qué sé yo, y que son los que están graficados en la Biblia. Hay varios casos, entonces vamos a ver ese de Israel y también del cura Higinio Alas, que es un caso interesante. Yo lo invité aquí a Ecuador unas 3 veces, al cura Higinio Alas, que era el representante del Vaticano aquí es el representante del Vaticano aquí en Centroamérica, Higinio Alas. Y en un viaje que hice por ahí por Perú, me lo encontré, fui a una conferencia y me lo encontré a él dando una charla sobre una experiencia del Papa Juan XXIII con un ser extraterrestre. Así que le entrevisté. Vamos a ver esta historia cómo va. Durante décadas, los ufólogos han postulado que muchos pasajes de la Biblia, así como inscripciones antiguas, han sido la forma del mundo antiguo de documentar las observaciones de ovnis y el contacto extraterrestre. Y ahora, esos mismos investigadores aseguran que hay una nueva y convincente evidencia de que los encuentros con ovnis en la Tierra Sagrada no son historia pasada. La gente que ha estado estudiando ovnis seriamente ha llegado a la conclusión de que los ángeles de la Biblia están regresando, y estos son los extraterrestres de ahora en Israel. La aparición masiva de ovnis más reciente se está llevando a cabo aquí, en una tranquila área rural cerca de la costa de Israel. En marzo de 1993, cosas extrañas empezaron a pasar en un pequeño pueblo llamado Kadima. Las cosas extrañas que el ufólogo de Israel, Doron Rotem, ha documentado tienen un tono familiar a las de los ufólogos de los Estados Unidos. Entre marzo de 1993 y junio de 1993, hubo por lo menos 5 visitas en Israel. El primer aterrizaje que se publicó fue en el patio trasero de Siporet Carmel. Fue sorprendente. Y veía eso y pensaba para mis adentros, ¿qué podrá ser? Lo último que Siporet Carmel pensó fue que el patio trasero de su hogar hubiera sido el lugar de una visita de un ovni. No fue sino hasta que otras 4 mujeres se presentaron, mujeres que no se conocían y que no habían escuchado las historias de las demás, que Siporet se dio cuenta de que era parte del encuentro con ovnis de Israel más grande de nuestros días. Estas no son mujeres que tengan algún interés en especial, no tienen nada que ganar con esto. Era la mañana de un sábado y me desperté muy temprano, miré el reloj y eran las 6:30 de la mañana. Estaba dormida y me desperté muy temprano por la mañana del sábado. Escuché un sonido muy fuerte. Tenía miedo de bajar a revisar, preferí esperar hasta que hubiera luz. Eran como las 3 de la mañana del sábado. Me despertó el perro. Fui a la puerta que está cerca de la ventana. Dentro de la casa estaba oscuro, pero afuera había una luz. Abrí las cortinas y vi una imagen gigante observándome. Su rostro era más bien ovalado, sus ojos brillantes como un semáforo centellando. Su nariz era muy pequeña, como de punto. Traté de acercarme a él instintivamente y empujarlo, pero era como empujar una pared. Y todo alrededor había estas luces parpadeantes. No me dijo nada, pero escuché una voz en mi cabeza. Era como telepatía. La voz dijo: podría aplastarte como a un perro. Regresa con tu esposo. Y recibí, por así decirlo, una respuesta en mi cabeza, en español, que decía que así debía ser. Antes de que pudiera moverme, desapareció. Tenemos 5 mujeres que no se conocen describiendo los mismos gigantes sin pelo. Podrían describir pequeños, verdes, rojos humanoides. Tenían una infinidad de posibilidades de descripciones. Todas describieron a la misma criatura de más de 2 metros y sin pelo. Y las 5 mujeres encontraron el mismo tipo de círculo de cosecha afuera de sus casas después de unos días de sus experiencias. Más de 59 círculos de cosecha o campos de aterrizaje fueron hechos entre marzo y junio de 1993. Según algunos ufólogos de Israel, el significado de estos acontecimientos no solo tiene importancia científica, sino también religiosa. La ufología israelita está dividida entre racionalistas y místicos. Los místicos piensan que algo extremadamente importante está relacionado con los aterrizajes. Como quien ha estudiado la Biblia,
de alguna forma conocedor de la Biblia y especialista en las lenguas antiguas de la gente del Medio Oriente, me interesé en los orígenes de sus civilizaciones y tal vez sin intención me di cuenta del hecho de que en las antiguas civilizaciones la gente de ese tiempo afirmaba que les enseñaban que los visitantes de un planeta vecino a la Tierra les daba ese conocimiento. La diferencia entre la interacción en ese entonces y ahora es que antes no los llamaban ovnis. Sabían precisamente quién los usaba y los volaba. Los tan mencionados antiguos dioses. Y ahora los llamamos extraterrestres. Y nos asustamos de ellos. Fue maravilloso cuando el Papa necesitó ir a descansar a Castel Gandolfo, el jardín del Vaticano, donde los papas van a descansar, y se fue con su asistente Capovilla a ese lugar veraniego, y luego a las 6 de la tarde salen ellos a caminar a los jardines, cuando de repente ven una luminosidad muy grande, muy fuerte, y entonces los dos ante ese fenómeno se pusieron de rodillas. Y luego cuando vio el Papa que venía bajando un ovni y el Papa se levanta, ya se dio cuenta que no se trataba quizá de María la Virgen o de algún ángel, sino de un ser de luz extraterrestre, se acerca al ovni y baja del aparato, baja un ser de luz bastante más alto que el Papa. Aquí quizá pudiese mostrarlo para que lo puedan presenciar los hermanos, amigos que están acá, cómo es que el Papa se ve en esta figura, que esto fue dado a conocer por su asistente 20 años después de la muerte del Papa. El Papa se le pregunta a él quién le había dicho, de qué habían hablado. Y el Papa simplemente dijo, no dice, todo eso me lo llevo en mi corazón, de eso no hablaré nada. Pero sí le dijo una frase muy fuerte, muy buena a Capovilla, que le dice, los hijos de Dios están en todas partes. O sea, con una conciencia universal, ¿verdad? Aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Entonces, para mí lo más impactante es que estos hermanos son seres muchísimos, 11.500 millones de años anteriores a nosotros, son muchísimo más evolucionados que nosotros. Y por lo tanto, tenemos que aprender muchísimas cosas de ellos. Representante del Vaticano en América Central cuando daba estos discursos, ¿no? Yo estaba en Huamanga. Ahí fue la primera vez que lo vi, en Huamanga, en Perú. Y hablando abiertamente de los extraterrestres, del cosmos, de la grandeza del trabajo de Dios, etc. ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta este tema de los videos porque con los videos en pocos minutos se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo a ustedes les queda como la memoria gráfica de lo que están viendo, ¿no? De lo que están, pues, aprendiendo en este caso. ¿Alguien quiere preguntar algo de este tema? Higinio Alas es el cura y Barry Chamiz es el ufólogo de Israel. Bueno, fíjese. Hola. Sí, dígame, adelante. Disculpe. Dígame. Don Jaime, bueno, no sé, yo considero a mi criterio que de alguna forma, bueno, no sé si quizás los padres o curas, qué sé yo, que tengan conocimiento de esto y a pesar de todo lo que sea que saben, se abstienen quizás de decir mayor detalle. No sé si lo hacen por el mismo hecho de la religión, por no faltar quizás a la palabra de ellos, por ejemplo, como por así decirlo,
lo que el Papa pudo haber conversado. Bueno, esto estoy ya entrando a detalle, pero pudo haber servido quizás de alguna forma para, quizás, no sé, para conocimiento general o para la humanidad en sí. Algo más a pesar del pequeño mensaje que le dio el asistente. Vea, yo tengo un concepto muy personal sobre el tema y no me gusta hablar mucho de eso porque la forma como yo pienso ya acumula mucha experiencia, ¿no? De haber tratado con tanto cura, con tanto eso. O sea, yo diría que es cuestión de comodidad. O sea, varios curas se sostienen ahí dentro de su iglesia, su capilla, por comodidad. Tienen hijos, tienen mujer, les permite vivir muy bien, tienen sus ingresos. Yo diría que están mucho ahí por comodidad. Porque cuando ya van entrando a cierta edad, ya entienden la vida diferente y se dan cuenta de lo que ellos han estado haciendo es minimizar el trabajo de Dios. Porque han estado imaginando un Dios tan pequeño capaz de crear vida solo en este diminuto planeta, ¿no? Y bueno, pues ese no es el Dios que yo conozco y que ningún feligrés debería entenderlo de esa manera, pero hay que respetar el proceso. Ellos están viviendo su proceso también, todos estos sacerdotes, curas y todo eso, ¿no? Ellos están viviendo su proceso. Día llegará en que ya hablen abiertamente de este tema, día llegará. Tendremos paciencia. Estamos siendo parte del proceso. Ustedes también están siendo parte de este proceso. Miren, les voy a hablar a continuación de un caso muy interesante para que vean cómo reaccionan estas personas, ¿no? Son maestras, son profesoras en Brasil. Algo que les puede pasar a cualquier persona en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de este país y que de hecho ha sucedido. No más que ahora lo tenemos bien graficado y bien registrado porque se trató aquí en Brasil, ¿no? Así es que veamos el caso de las maestras en Brasil. En una fría noche de 1998, en Río Grande do Sul, 3 maestras rurales cayeron presas de un pánico ciego cuando una extraña luz arremetió contra ellas. Inés, Verónica e Ivani trabajaban juntas y regresaban a su hogar compartiendo el automóvil. La oscura noche les tenía reservada una experiencia única que las llenaría de temor. Nuestra experiencia ocurrió en 1998, cerca del mes de julio. No recuerdo bien la fecha, pero fue algo muy interesante. Éramos maestras en una escuela y trabajábamos hasta tarde en la noche. La profesora Verónica, la profesora Ivani y yo siempre regresábamos del colegio cerca de las 10 de la noche. Cada día recorríamos un trayecto de 5 kilómetros en una carretera que llega hasta Rodello Bonito. Ese día yo iba conduciendo, nos turnábamos. Un día conducía una y otro día otra. Y ese día me correspondía a mí. Yo tenía un Chevette. Las 3 avanzaban por la ruta sin prestarle mucha atención al entorno, ya que se trataba de un camino que recorrían varias veces por semana. Veníamos hablando como siempre, normalmente sobre alumnos, sobre las clases, que era nuestro día a día. A los pocos minutos de andar, y cuando ya se encontraban en medio de la nada, el automóvil empezó a fallar repentinamente. Sentí que el auto perdió fuerzas, como si se estuviese accidentando, como si un imán lo frenara y no lo dejara andar. La profesora Verónica había dicho que había reparado su auto 8 días antes. Las 3 se sorprendieron cuando el automóvil se detuvo, solas, en medio de la noche, y sin conocer la causa. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrirles. Había dicho que venía de repararlo. El auto estaba muy bien y ahora estaba fallando. Fue entonces que ocurrió el hecho. No entendemos por qué se detuvo de repente. Estábamos en una carretera pequeña y entonces se apagó. Yo no sabía nada de mecánica. En esa época todavía no sabía conducir, así que permanecí en el auto mientras Inés y Verónica se bajaron para ver qué sucedía. Verónica e Inés comenzaron a revisar el motor del vehículo para ver si encontraban alguna falla conocida.
No había razón para que ocurriera el problema. No le faltaba combustible, no le faltaba nada. Simplemente se detuvo. Lo único que quedó encendido fueron las luces de emergencia. No teníamos ninguna linterna ni ningún tipo de luz. En esa época no había celulares. Creían que era una falla mecánica y decidieron esperar a que alguien pasara a ayudarlas. Pero la noche recién empezaba y la falla del auto era la primera señal de que algo raro estaba a punto de desencadenarse. Y allí estábamos, fuera del auto, en el medio de la nada, cerca de unos sembradíos. Y las tres vimos esa luz, esa esfera de luz, una luz circular, casi como un farol, por ponerle un nombre. Yo solo pensaba en qué podía ser. En ese momento pensé que quizás se trataba de un auto en la lejanía, pero después llegamos a la conclusión de que se trataba de algo absolutamente ajeno al lugar. Entonces, unos minutos o unos segundos después, la luz superó el horizonte y permaneció a la altura del cielo. En ese momento supe que era algo extraño. Yo estaba un poco ansiosa con lo que sucedía, con lo que podía estar sucediendo, con esa luz extraña. Era una luz amarilla o naranja claro. Yo sabía que tenía luz porque era un fuego que se movía. Fluctuaba un poco, entonces me di cuenta de que comenzaba a flotar. Subía y bajaba. Cada vez era más extraña. Entonces noté que venía en nuestra dirección. Se encontraban solas en medio de la ruta, cuando una luz amenazante comenzó a acercarse cada vez más. Estaban a punto de vivir la historia más impresionante de sus vidas. Y el tamaño de la luz fue aumentando. Se aproximaba con un movimiento serpenteante, no con un movimiento recto, pero estaba lejos en el horizonte. Se veía del mismo tamaño que el sol, pero los rayos eran tan fuertes que no podíamos mirar esa esfera fijamente. Por eso también fue algo que nos llamó la atención. La luz era muy intensa. La luz se acercaba cada vez más, y mientras lo hacía, describía movimientos extraños. Me dio la impresión de que como teníamos las luces de emergencia encendidas, la esfera se acercaba a nosotros en función de la luz. Era lo único que estaba encendido en ese momento. Yo sentí miedo, porque era algo desconocido, algo que nunca había, algo misterioso que no lograba definir. En ese momento tuve miedo porque esa luz descendió hasta el riachuelo y formó una suerte de abanico. Entonces se redujo de nuevo y vino en nuestra dirección bajo la forma de una bola de fuego. Tuve la impresión de que ese objeto chocaría con el auto e intenté advertirlo en voz alta, pero no lo logré por la impresión de lo que veía. Eso venía muy rápido hacia nosotras. Yo intenté hablarles, pero no pude. Corría dentro del auto y sentí mucho miedo. Verónica entró rápidamente al auto e Inés también. Cerramos todas las ventanas y eso hizo que se empañaran todos los vidrios del auto. Entonces estábamos despavoridas. La profesora Verónica entró en pánico y ella era la que conducía el auto. Verónica estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer. Yo toqué su mano, la sostuve y estaba helada. La luz se acercaba cada vez más rápidamente hacia ellas. A esa velocidad, faltaba poco para que las alcanzara. Ella se sujetó al volante del auto, se inclinó sobre él y se puso a llorar en ese momento. Yo me agaché detrás del asiento y no miré más hacia afuera. No quería saber nada más. Verónica decidió tratar de ignorar lo que pasaba afuera del auto, pero el extraño objeto se acercaba cada vez más peligrosamente hacia ellas. La luz llegó más o menos a 5 o 10 metros de donde estábamos nosotras. La luz llegó a iluminar dentro del auto. Como los vidrios estaban muy empañados, no se veía hacia adentro, pero sí nos iluminaron.
En ese momento, solo le pedí a Verónica que apagara las luces de emergencia. Inés e Ivani creían que el objeto se acercaba por causa de la luz intermitente que continuaba encendida, y le rogaban a Verónica que reaccionara para apagarla antes de que fuera demasiado tarde. Los gritos la hicieron reaccionar, pero solo lograron que algo más raro ocurriera. Entonces, al apagar las luces, quedamos totalmente en la oscuridad y la luz quedó suspendida en el aire, como si estuviera decidiendo qué rumbo tomar. Luego siguió en sentido de la cerca, fue subiendo y desapareció. Cuando la luz desapareció, nosotras nos quedamos dentro del auto. No volvimos a salir del auto por un largo rato. Sentimos angustia un tiempo, sentimos miedo por estar solas en una carretera prácticamente desierta. Estábamos preocupadas por lo que podía suceder y sentíamos incertidumbre por si la luz de verdad se habría ido o volvería por donde nos encontrábamos nosotras. No podría decir más. Es que el tiempo que pasó hasta que llegó la ayuda se sintió infinito. Después de que la luz desapareció, el auxilio mecánico llegó al lugar. Ellas aún estaban alteradas por la experiencia. Luego de revisar el automóvil, los mecánicos no encontraron ninguna falla. Extrañamente, todo había vuelto a la normalidad. No encontraron nada en el auto. Funcionó normal después. Luego el mecánico nos acompañó hasta la ciudad. ¿Pudo tener algo que ver la falla del automóvil con la luz que apareció en el cielo? Si no fue así, ¿por qué después de que se alejó pudieron arrancar sin problemas? Des en cuenta, ¿no? A veces la gente me dice, Jaime, si yo veo un ovni, ¿qué me recomiendas? Nada, nada, porque nadie sabe cómo va a estar su estado emocional para ese momento. Nadie sabe con qué biorritmo usted se levantó hoy día. No, nadie sabe eso. Así es que usted tiene que ser usted mismo y reaccionar como crea en ese momento. Claro, estas damas que nunca en su vida ni siquiera se imaginaban este tema, ¿verdad? Profesoras rurales de una escuela. Miren ustedes, la reacción típica, ¿no? A mí me ha pasado circunstancias que hemos estado así en avistamientos y una mujer se ha vuelto histérica, ¿no? Pero claro, o sea, no quiero achacar que a todas las mujeres les pasa lo mismo, pero generalmente a mí me ha sucedido esto con las mujercitas, ¿no? Bueno, ese ejemplo creo que está clarísimo, es un testimonio más de los miles que ustedes verán en su vida, ¿no? Imagínense cuántos casos de estos hay todos los días, en todo el planeta, en cualquier lugar del planeta. Unos los reportan, otros no los reportan, ¿no? En la historia de la ufología norteamericana existe un clásico, ¿no? Y cuando se creó esta farsa llamada Proyecto Libro Azul, que algún momento ya lo veremos en detalle, pues se tomó en cuenta este clásico, el clásico de un piloto llamado Mantell, Jesse Mantell. La cuestión es que la gente, o sea, bueno, los encubridores de siempre aducen que habría sido el ovni, el que habría disparado. Ellos dicen, este puede ser el primer caso de un ovni que dispara a un avión que lo persigue, pero no fue así. No fue así. No estaba diseñado este avión para que Jesse Mantell, persiga al ovni. Ya vieron en el caso del piloto Oscar Santamaría, se elevó hasta 62,000 pies, cuando el techo máximo es 49, 50,000 pies de esos aviones. En 62,000 ya no le trabajaba nada. Él mismo decía, los slaps no funcionaban, nada, los flaps, no. Entonces, esta es la historia que todo ufólogo tiene que conocer. ¿Ah? El caso de Jesse Mantell. Aquí se los pongo.
En 1948, 3 observaciones de ovnis separadas, que se han llegado a conocer como los clásicos, provocaron el movimiento moderno de investigación de ovnis. Contestando a las exigencias del público por respuestas, el gobierno de los Estados Unidos estableció la firma de un proyecto. Su propósito era investigar científicamente las observaciones de ovnis, y entre sus primeras comisiones estaba uno de los 3 casos clásicos: la misteriosa muerte del piloto Thomas Mantell. ¿Sería el experto aviador de la Segunda Guerra Mundial la primera víctima de los ovnis? Tommy era mi hermano mayor. Era 3 años mayor que yo. Y algo impresionante para mí, por supuesto. Recuerdo a Tommy siempre interesado en aviones. Hacía aviones a escala y los tenía colgados encima de su cama. Deseaba tanto ser un piloto de guerra, pero era demasiado alto. Pero luego se puso feliz cuando lo mandaron a Inglaterra. Y su trabajo era llevar a los planeadores y a los paracaidistas más allá de la frontera. Y ese día, eso fue lo que hizo. El 6 de junio de 1944, Thomas Mantell demostró qué clase de piloto era. La misión secreta de Mantell era entregar un planeador muy adentro en los territorios enemigos. Remolcando el planeador en su C-24 no armado, Mantell fue atacado por fuego antiaéreo enemigo a 160 kilómetros del lugar de entrega. El avión fue averiado, pero Mantell siguió y completó su misión, soltando el planeador en el blanco. Así es como se veía su avión cuando aterrizó a salvo en Inglaterra. Fue premiado con la distinguida Cruz de Vuelo por su heroísmo y extraordinaria hazaña de vuelo. Cuando salió del ejército, esperaba que consiguiera un trabajo normal de 9 a 5, pero seguía queriendo aviones, así que empezó con su propia escuela de vuelo. Después se unió a la Guardia Nacional y le gustó porque logró volar aviones de guerra en la Guardia Internacional. El 7 de enero de 1948, 6 meses después de haber recibido la distinguida Cruz de Vuelo, el capitán Mantell murió durante lo que era un entrenamiento de rutina. Él y su mecánico reparaban una nave que había estado sometiéndose a revisión y mantenimiento en Murrieta, Georgia. Larry Tabor es un historiador y experto en aeronáutica que ha estado investigando el caso Mantell por más de 10 años. Cuando entré a la universidad, descubrí que nuestro escuadrón de la Universidad de Louisville se llamaba como Thomas Mantell, la Sociedad Aérea de Arnold, parte de esta. Y entonces empecé a hacer más y más investigación. Tabor ha acumulado cientos de documentos civiles y militares relacionados con la extraña muerte de Thomas Mantell. Regresaba de Murrieta, Georgia, ese día con otros 3 hombres en un vuelo de P-51 de combate y regresaban al campo de Stanford cuando recibieron un llamado de la torre del fuerte Knox para que persiguieran un objeto volador no identificado que había estado en el área. Uno de los aviones no participó porque no tenía combustible. Las otras 3 naves continuaron, aunque 2 de ellas, incluyendo la de Mantell, no estaban equipadas para volar en grandes altitudes. Vieron algún tipo de objeto volador, lo persiguieron durante cierto tiempo por allí en la tarde y se elevaron hasta cerca de 7.620 metros. Y en ese momento, el compañero de Mantell regresó para escoltar hacia abajo al piloto menos experimentado. Claro que a mí esto me parece extraño, ya que es el deber de uno quedarse con su líder todo el tiempo. Mantell decidió continuar persiguiendo el objeto, que sintió que era una amenaza para la seguridad de Norteamérica. En algún momento, Mantell dijo, veo el objeto, voy a perseguirlo un poco más allá. Y ese fue el último contacto que se tuvo con Mantell. Subió más de 10.000 metros, y en ese punto parece haber muerto de anoxia o de falta de oxígeno. La nave continuaba su ascenso, por supuesto con Mantell muerto. Eventualmente, la nave se desplomó y bajó dando vueltas hasta estrellarse en un campo en Franklin, Kentucky. No fuimos avisados o informados por la Fuerza Aérea. Ellos querían esconderlo debajo del tapete para que la atención no se volcara en ellos, ya sea porque posiblemente sentían que habían cometido un error al enviarlo o porque no querían hablar de lo que estaban persiguiendo. Un vecino muy cercano a nosotros vino a casa y le dijo a mi madre lo que sucedió. 2 vecinos de al lado entraron y ellos
dijeron, Peggy, hay algo que tenemos que decirte. Y, claro, no tenía ninguna idea de lo que era. Y me dijeron, Tommy se estrelló. Y dije, ¿está bien? Y me respondieron, no, está muerto. Lo que más recuerdo es haber estado en la casa de mi hermano con su esposa. Estábamos de pie en un círculo y mi madre dijo, el círculo está deshecho. Y debo decir que ella estaba deshecha. Durante cerca de 50 años, la familia de Thomas Mantell ha buscado una explicación. El silencio de los militares ha contribuido a un torrente de rumores. El cuerpo de Mantell se encontró acribillado por balas, no se encontró el cuerpo, el avión se desintegró, los restos eran radioactivos, y lo más molesto de todo, que el P-51 de Thomas Mantell fue derribado por una nave extraterrestre. Esa sería la hipótesis, ¿no? Sería el primer caso que por perseguir un ovni, no es que el ovni le haya disparado ni nada de eso, sino que por perseguir el ovni sin tener el equipo necesario, ya ven, estos aviones estaban diseñados para volar, ¿qué? 30,000 pies, no más, 30,000. Y superó los 35,000, ¿no? Claro, tecnología de 1940, pónganse a pensar ustedes, estamos hablando hace 80 años, ¿no? Hace 80 años y sucedió esto. Ahora, imagínense ustedes cuántos casos tienen que haber sucedido de aviones que les mandan a perseguir al ovni. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya? Y sacrifican al piloto, Yo me he enterado de algunos casos. La impotencia que yo siento a veces es que enterándome de los casos, que viniendo los militares a mí, a contarme a mí, no puedo decirle al público, porque no tengo documentos, o sea, no tengo una evidencia. Y si no tengo una evidencia, no puedo hablar. Tengo que hablar solo de lo que tengo evidencia, nada más. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo sobre el caso Mantell? Ya, sí, los videos se explican por sí solos, está bien, los videos se explican por sí solos, pero siempre les hago yo a ustedes esta acotación por si tienen alguna duda. De todas formas, recuerden siempre, si a ustedes se les ocurre alguna idea, revisando el video, lo que sea, me ponen un correo y yo les respondo, ¿no? O sea, siempre, eso tienen que tenerlo presente. Ahora, han habido seres, ya no encuentros con naves, sino con seres, pero con seres que ya nos responden a nuestra fisonomía, que ya nos responden a... Y claro, ¿qué pasa con las personas? Se asustan, ¿no? Tenemos muchos casos documentados, bien documentados. Hoy les vamos a poner uno de cientos de casos que les podríamos mostrar a ustedes, ¿no? Así es que miren lo que pasa. Y eso que este señor tenía una formación policial, lo que no es garantía de nada, porque igual es un ser humano. Detrás del uniforme hay un ser humano, ¿no? Vamos a compartir esta página y vamos a ponerles esto. La noche del 6 de diciembre de 1978, el guardia de seguridad Pier Fortunato Sanfretta se encontraba en un rondín de vigilancia en la localidad de Torriglia, en Génova, Italia, cuando observó luces moviéndose por encima de una casa. Su auto dejó de funcionar y decidió acercarse a investigar. Trepó un muro y sorpresivamente sintió que alguien lo tocaba por atrás. Al girarse, observó algo que lo llenó de terror. Frente a él se encontraba un ser que describió como una enorme e intimidante criatura verde, con piel ondulada y de al menos 3 metros de altura. El oficial entró en pánico y salió corriendo del lugar. Al solicitar apoyo, sus compañeros lo encontraron en estado de shock. Al día siguiente, la policía militar italiana investigó en el lugar y encontraron enormes huellas que le daban sentido al testimonio de Sanfretta, además de extrañas marcas en el terreno. Cuando Sanfretta buscaba volver a su rutina normal 2 semanas más tarde, la noche del 26 de diciembre, nuevamente tuvo una extraña experiencia.
En aquella ocasión, reportó alarmado por radio que su patrulla se desplazaba sin que él tuviera control. Después de 1,5 kilómetros, reportó que por fin se había detenido mientras iba a investigar una extraña luz. Después, se cortó la comunicación. Sanfretta y su auto serían hallados a la 1:10 a.m. por otros policías. A pesar de que había llovido, el auto y el testigo se encontraban secos. Sanfretta en estado de shock y repetía que los seres le habían dicho que tenía que irse con ellos, pero que no quería abandonar a su familia. Los detalles del caso fueron turnados a altos mandos superiores, quienes solicitaron que el caso se investigara de manera clínica, a lo cual Sanfretta fue sometido en distintos periodos de tiempo a sesiones de regresión hipnótica por parte del doctor Mauro Moretti, quien era el máximo especialista en Italia en esta área. Bajo hipnosis se descubrió que Sanfretta fue abducido 5 veces, entre 1978 y 1981, con las mismas criaturas, quienes aparentemente le entregaron una esfera de la cual el propio Sanfretta jamás reveló su localización, hecho que establece a este caso como uno de los mejor documentados de la ufología italiana, pero también uno de los más extraños. Un año más tarde, la noche del 27 de agosto de 1979, el sheriff Val Johnson circulaba a las 2 de la mañana por un camino solitario cercano a la población de Stephen, en el condado de Marshall, en Minnesota. Johnson relató que mientras circulaba a bordo de su patrulla, observó un haz de luz que pensó en primera instancia se trataba de un auto en sentido contrario. Sin embargo, observó sorpresivamente cómo la luz se precipitó velozmente hacia su unidad. Lo último que escuchó el sheriff fue el sonido del parabrisas estrellándose. Son las fuerzas del orden civil, conocidas como policía, las encargadas de velar por la seguridad de la sociedad civil y el cumplimiento de las leyes. Los oficiales de las diferentes corporaciones alrededor del mundo cotidianamente se ven involucradas en todo tipo de situaciones, que van desde labores sencillas hasta tareas de alto riesgo en las que se juegan la vida. Sin embargo, en este reporte especial, haremos un recorrido por la historia en donde conoceremos aquellos casos en donde oficiales de policía directamente han sido protagonistas de inusuales hechos que tienen una estrecha relación con visitantes de otros mundos. El primer caso registrado de la historia corresponde al oficial de policía Lonnie Zamora, destacado en la localidad de Socorro, en Nuevo México, quien en la mañana del 24 de abril de 1964, mientras perseguía a un automovilista que había sobrepasado los límites de velocidad, repentinamente escuchó un estruendo que llamó su atención. El oficial Zamora abandonó la persecución para dirigirse al sitio de donde había escuchado el extraño ruido. Al momento de dirigirse al punto, desde su unidad, observó un extraño artefacto posado en tierra y alcanzó a divisar 2 siluetas. Después de transmitir por radio al cuartel de policía de Socorro, se dirigió hasta un punto que se encontraba a 50 metros del objeto. Descendió de su unidad para continuar a pie. Más tarde, en su informe, señaló que el objeto era blanco, en forma de huevo, sin ventanas ni puertas, y que parecía apoyarse en una especie de vigas. También describió haber observado en el objeto un extraño símbolo que logró dibujar en su informe oficial. Los seres, al percibir su presencia, abordaron rápidamente el objeto, el cual comenzó a elevarse y se alejó velozmente en dirección hacia el sur. Momentos después, el sargento Chávez de la Policía Estatal de Nuevo México llegó al lugar en respuesta a la llamada de radio. Chávez informó que encontró efectos físicos como depresiones en el terreno y pasto quemado, el cual estaba frío al tacto minutos después del evento. El sargento Chávez también informó del incidente a las autoridades militares locales. El mayor Héctor Quintanilla, director del proyecto Libro Azul, tuvo un especial interés en el caso e inició una investigación oficial.
Quintanilla estaba convencido que Zamora decía la verdad. Investigó su reputación como miembro de la comunidad y encontró que era un oficial de policía serio, pilar de su iglesia y un hombre versado en el reconocimiento de vehículos aéreos en su zona. Con el paso del tiempo, el caso ha tratado de ser desacreditado. No obstante, el encuentro cercano protagonizado por el oficial de policía Lonnie Zamora en Socorro está considerado como uno de los más importantes de la investigación ovni a nivel mundial. Ahora, ¿cuántos casos hay de policías en el mundo que han estado así vigilando en la noche, ¿no? El último caso que yo tuve, no fue de un policía, pero fue de un militar en Quevedo. Entonces, le habían dado un castigo que es el severo, no sé cómo le llaman, que lo dejan parado en atalaya 24 horas. O sea, así son estos militares, 24 horas, ¿no? Y entonces tiene que estar en una atalaya vigilando ahí 20. Y este hombre estuvo toda la noche. Son de esos soldados rasos, ¿no? De estos que nosotros acá en Cuenca le llamamos cochcos, que recién empiezan la milicia y todo eso. Oiga, y se le puso el ovni, pero tan cerca que este hombre se quedó sin habla. Se quedó sin habla. Yo llegué como a las, ¿qué será? Unas 7, 8 horas después de esta experiencia, porque llegué a las 9, 10 de la mañana. Y ahí recién empezaba, le dimos unos masajecitos aquí con una doña que trajo unas hierbas y le dimos unos, y empezó a reaccionar. Ya, y cuando ya iba aflojando, los relajamos, se puso a llorar, y eso le descargó, emocionalmente le descargó eso, ¿no? Y ya cuando se tranquilizó, ahí nos contó y dijo una cosa como la luna, decía él, dice, el tamaño de la luna, dice, se vino así, se quedó frente a mí, dice, y yo sentía la estática y el tipo llorando, asustado, sorprendido, ¿no? Ahora, porque es militar no quiere decir que no sea un ser humano, tiene emociones igual que todos nosotros y sufre y todo igual que nosotros, ¿no? Imagínense ustedes cuántos policías, cuántas historias, cuántos miles de casos. Nosotros tenemos ahí en la página esta que siempre les recomiendo, debemos tener unos cuantos, ya unos 15, 20 casos, ¿no? Que ustedes pueden revisar. Pilotos y ovnis, policías y ovnis, militares y ovnis. Así es que el hecho de que sean autoridades o de que estén en alguna institución no quiere decir que son súper. No, amigos. Igual que usted, que yo. El hecho de que usted sea religioso, cura, sacerdote o militar o cualquier astronauta, piloto, es un ser humano. Ante todo, usted es un ser humano. Ante todo. Un ser humano. Y entonces eso es lo que prevalece en nosotros, ¿no? Eso es lo que prevalece en nosotros. Yo he estado presente en varias historias con periodistas, militares, con militares he estado y los militares se me han hecho agua en los pantalones, compadre. Son seres humanos, ¿no? Y bueno, pues dentro de estos avisamientos, ya les digo, aquí podríamos hacer un especial siquiera de unas 2 horas, solo viendo casos de policías y ovnis, policías, 2 horas. Eso es lo que yo he logrado recuperar. Ahora, imagínense en otra parte otros ufólogos recuperando información y imagínese usted, ¿no? Y pilotos, ni qué decir, astronautas, ni qué decir. En algún momento le dedicamos a los pilotos y a los astronautas atención. Creo que es en el 3er nivel cuando hablamos de la evidencia, creo, ¿no? Entonces, si esto trascendiera, imagínense ustedes si esto trascendiera de alguna forma, no sé, pedagógica, ¿no? Que se lleve un récord, que usted pueda ir a una oficina del gobierno, a la milicia y decir, señores, ¿puedo tener un registro de cuántos avistamientos se han reportado en este mes, por ejemplo? Sería ideal, ¿no? Porque entonces sería como una sociedad más justa, sería una sociedad que
que de verdad tiene dirigentes que están dispuestos a que se diga la verdad sobre el tema, a que se hable, a que se explique, ¿no? Así es que en esto están ustedes, mis queridos amigos, siguiéndole el rastro a estas evidencias, ¿no? Así es que espero que en la vida, cuando ustedes desarrollen, pues a ver, aquí tengo un chat que dice, se pudiera hacer un trabajo más objetivo. ¿Me podría, por favor, especificar un poquito a qué se refiere con objetivo, por favor? Buenas noches. Sí. Usted nos dice, claro, si hubiera un poquito más de conciencia, digamos así, que nos pudieran de pronto dar, no, o sea, si se pudieran dar, como usted dice... Llevar un récord, ¿no? Claro, se pudiera hacer un trabajo más objetivo porque cada ufólogo tiene que poner de su plata, supongo, porque nadie va a dar, o sea... Vaya usted a la policía mañana, así como que se pasea y entre en un UPC o vaya a las oficinas de la policía y diga, vaya al departamento, porque deben tener un departamento de relaciones públicas, ¿no es cierto? Vaya al departamento de relaciones públicas y usted diga, buenas tardes, mire, yo soy el señor Pedro Briones, yo estudio la ufología, quisiera saber si por favor usted me puede permitir tener acceso al informe de policías que hayan reportado el avistamiento de ovnis. Vaya, haga esta diligencia y luego me cuenta cómo le fue. Yep. Se ríen. Se ríen. Ahora, yo he tenido suerte, pero bueno, ya llevo algo de ventaja, ¿no? Que cuando llego y yo sí he hecho esto, dice, yo tengo, dice ufólogo, el caso de mi compañero no sé cuánto, ve, Valverde, va acá, mira, aquí está, cuéntale la historia que me contaste. Así funciona esto, pero no hay nada oficial, pues. O sea, es como que un amigo le cuente cualquier historia, no hay nada oficial, aquí no se registra, no se lleva en bitácora, nada. Eso digo que, por ejemplo, con actas, con récord, como usted dice, que nos dieran, se pudiera hacer un trabajo más objetivo, más fácil, digamos. Esa es la misión que van a tener ustedes. Usted sabe que el objetivo que nosotros tenemos es generar una masa de 60 ufólogos respaldando dentro de la comunidad ufológica para que esa masa, ese grueso, haga peso en esto ya, ¿comprende? Eso es lo que queremos. Y entonces digo, es la única estrategia que yo entiendo va a funcionar. Es la única estrategia, ¿ya? Y de ahí tenemos varias otras estrategias también, ¿no? Como es la recolección de firmas, como es la excitar ahí en el Congreso. Oiga, pero si las personas que tienen preferencia sexual han salido a la calle, han gritado, han hecho manifestaciones, y su caso ha llegado hasta legislarse en el Congreso. Y ahora ya les permiten hasta casarse del mismo sexo. O sea, han hecho su trabajo. ¿Comprende lo que le digo? Se socializó. ¿Por qué este tema, que tiene el apoyo de miles de videos, de fotografías, de testimonios, de pilotos, de astronautas, por qué este tema no se socializa? A ver, pregúntese usted. Por eso necesitamos 60 ufólogos. Por eso necesitamos. Así es que gracias por estar aquí. Es lo único que puedo decirles a ustedes, porque ustedes también están haciendo su sacrificio, ¿no? Hay inversión humana y inversión económica. Este es un tema, mi querido amigo, que solo el tiempo nos dará la razón. Solo el tiempo. Ya verán ustedes todas las aventuras que van a vivir, que van a ver, los casos de los que se van a enterar. Y bueno, pues, ojalá tengan mejor suerte que yo, porque la verdad es que nosotros hemos echado muchas herramientas, hemos echado de la mano de muchas herramientas, pero tal vez ciertos factores no han estado a nuestro favor, ¿no? Pero ya siendo 60, creo que la cosa será diferente. Eso es, mis queridos amigos. Bueno, yo sé que ustedes están en medio de un feriado también y, bueno, no sabíamos nosotros de estas fechas, así es que el día de mañana igual tenemos, si ustedes pueden, van a estar, si no pueden, no hay problema, igual les grabamos el programa. Yo estaré aquí, lógicamente, ¿no? Igual les grabaremos el programa y se los enviaremos, ¿ya?
Bueno, mis queridos amigos, gracias por estar ahí. Nos veremos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Gracias. Ya, pues. Gracias.